Les presento y le doy la bienvenida a mi hermano, amigo y compañero de milicia, el pastor Eladio Ramos. Buenas noches, pastor Eladio Ramos, ¿cómo estamos? Buenas noches, pastor Carlos Estero. Es un privilegio nuevamente estar aquí contigo ante estos micrófonos. Qué bien. Dándole gracias a Dios, trayendo a nuestro público un estudio más. Y el de esta noche es bastante interesante. El peligro de las tradiciones, así que estaremos disertando en ese tema. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí está. Ese es el tema del estudio bíblico en esta ocasión, el peligro de las tradiciones. Y en esta noche vamos a ver algunas de esas tradiciones. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las tradiciones? Así que sin más, pastor Eladio Ramos, cuéntenos, denos una apertura de este estudio. ¿Qué podemos esperar de este estudio en esta noche? Definitivamente, vamos a esperar que nos sea de mucho bien. Y quiero comenzar, aquí está el estudio. Si a usted le interesa una copia de este panfleto, lo que tiene es que escribirnos y con mucho gusto se lo enviamos a vuelta de correo electrónico. Las tradiciones. ¿Qué es una tradición? Es lo primero. Una tradición es el acto de transmitir costumbres o creencias de generación en generación. Normalmente ocurren en la familia, donde los antepasados van pasando costumbres y diferentes formas de pensar a sus hijos y a los hijos de los hijos. También ocurre con las leyes de un país o de una organización. Las costumbres, quiero empezar por decir que las tradiciones no son malas. Todo depende de qué tipo de tradición sea, ¿verdad? Exacto. En el ámbito de lo que es nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres, nuestros familiares nos enseñaron a funcionar, nos enseñaron a hacer las cosas de la casa. Si el papá era mecánico, pues nos enseñó a trabajar con los carros, etcétera. Y seguimos esa tradición en el aspecto de que aprendimos lo que nuestros padres nos enseñaron. Sin embargo, las tradiciones de las que vamos a estar tocando en esta noche son unas tradiciones que definitivamente sí son peligrosas, porque son tradiciones que posiblemente fueron fundamentadas en un concepto erróneo. Y cuando el concepto está erróneo, pues entonces esa costumbre que aprendimos o que nos enseñaron posiblemente no es lo mejor para nosotros. Y por ahí es que vamos a ir desarrollando este tema interesante de esta noche. Tremendo. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? El apóstol Pablo fue bien enfático cuando él llegaba a una ciudad y entonces encontraba tradiciones. Mira lo que él dice en Colosenses. Podemos comenzar, pastor, con el primer verso. En Colosenses capítulo 2 y el verso 8, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Colosa, Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí viene, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense la diferencia que el apóstol Pablo hace entre las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de este mundo. Lo que es según Cristo y lo que es según las tradiciones de los hombres. Son dos cosas totalmente distintas. Y cuando Cristo llega, como tú dijiste, pastor, hay tradiciones que son buenas. Pero cuando Cristo llega, las tradiciones entonces, si no tienen el verdadero significado y el significado correcto, entonces debemos cuidarnos de ellas porque nos desvían de Cristo. ¿Qué dice? Amén. Ahí aplicamos lo que dijimos previamente. Hay tradiciones de los hombres respecto a la vida del espíritu que posiblemente no son fundamentadas correctamente. La gente le pone todo tipo de inventos al evangelio. El evangelio es para que tú seas libre. El evangelio es para que tú vivas tranquila y reposadamente en el Señor. Pero ¿qué pasa? El evangelio cae en manos de hombres malos y perversos y entonces se convierte
en un evangelio que es una carga para ti. Cuando tú veas eso, que la vida del Espíritu se convierte en una carga para ti, tienes que investigar, porque Jesús dijo, mi carga es ligera, es liviana. Me explicó claramente, el evangelio no debe de costarte en el aspecto de que sea una molestia para ti. El evangelio vino a libertarte. Y entonces las tradiciones de los hombres que no son según Cristo tienden a convertir el evangelio en una carga para los creyentes. Por ejemplo, pastor, nosotros que venimos de pueblos latinos de Latinoamérica, nuestros pueblos están llenos de tradiciones. Nuestros pueblos, hay tradiciones, digamos, culturales, ¿verdad? Tradiciones navideñas, que en sí son de cultura, son de tradiciones de los pueblos. Y la mayoría, ¿verdad? Pues son sanos, pero hay tradiciones religiosas que son las que te desvían de la sincera fidelidad a Cristo. Y por ejemplo, una de las tradiciones que vemos en Latinoamérica son procesiones, ¿verdad? Que se hacen como tradiciones todos los años y donde van llevando ídolos, van llevando estas estatuas. Y ya estos son tradiciones que envuelven idolatría y ya las personas lo hacen por costumbre. Y usted le pregunta, ¿y por qué usted hace eso? No, mi papá y mi abuelo lo hacían. Y piensan que lo están haciendo bien, pero son tradiciones que no van según Cristo y afectan la vida espiritual. Yo pienso que cuando hacemos algo nos debe de constar. Debemos de hacer algo porque entendemos por qué lo estamos haciendo. Siempre, pastor, hacemos mención de aquella mujer que se casó y su marido notó que cada vez que ella cocinaba un jamón, antes de cocinarlo, le cortaba 2 pedazos grandes al jamón y lo metía al horno. Y él, pues, intrigado, llamó a la mamá y la mamá le dijo, bueno, el asunto es que mi mamá también lo hacía. Pero entonces empezaron a indagar y se dieron cuenta que era que la abuela lo hacía, pero era porque el hornito de ella era bien chiquito. Y entonces le cortaba 2 pedazos. Pero hay veces que nosotros hacemos las cosas y no sabemos por qué las hacemos, vamos a ser honestos. A veces aprendemos las cosas y como las aprendimos, se quedaron así y nunca nos detuvimos a cuestionar o a comprender por qué es que hacemos esto o por qué es que no lo hacemos. Nos debe de constar. Ahí hay en el mismo verso de Colosenses capítulo 2, después que habla, el verso que leímos, que habla de las tradiciones, que nadie se engañe, dice el verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Por lo general estas tradiciones, y cuando Pablo está hablando aquí, me imagino que son tradiciones religiosas, porque esas son las que él estaba cuidando que la iglesia no las practicara, porque ya nosotros estamos completos en Cristo. La gente hace tradiciones para sentirse que necesitan alcanzar. A veces tú lo ves en Latinoamérica, en otros países, que van de rodillas por las escaleras y van flagelándose el cuerpo y castigándose el cuerpo para alcanzar un favor de Dios. Cuando Pablo dice aquí, vosotros estáis completos en él. Todo lo que nos quite de estar completo en Cristo es una tradición, es una hueca sutileza y hay que cuidarse de él. O hay veces que hacemos las cosas porque pensamos que si hacemos esto, entonces sí que me voy a sentir bien y voy a estar completo. Usted ya está completo, usted no necesita nada, a usted no hay que añadirle nada, ya amén, usted está tan bendecido con toda bendición que usted no tiene necesidad de que le añadan nada más. Eso. A veces nosotros en nuestro empeño por mejorarnos, por así decirlo, lo que hacemos es que nos empeoramos. Hay costumbres que son buenas, que yo le aconsejo que nunca las deje. Por ejemplo, la costumbre intachable de una taza de café caliente por la mañana con un pedacito de pan tostado y una rajita de aguacate. ¿Quién va a dejar eso? Usted no puede dejar eso. Pero mire, los cristianos a veces se embarcan en unas jornadas equivocadas donde comienzan a tratar de añadirle
a su vida espiritual y empiezan a embelezar las cosas. Usted no tiene que embelezar la vida suya está completa. Ame a su prójimo como usted mismo y usted va a ver que contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Hay un verso aquí en Gálatas capítulo 1 que nos va a dar un poco más de luz, de claridad. Gálatas capítulo 1, versos 13 y 14, Pablo dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ya comienza a identificar sectores. Mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, vuelve a enfatizar, aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo nos está dando unos cues, unas claves, unas palabras clave. Está hablando de judaísmo y está hablando de tradiciones. Aquí podemos interpretar correctamente diciendo que en el judaísmo, Pablo en la vida como judío, él dice que era más celoso de las tradiciones de sus padres. Quiere decir que en el pueblo judío hay tradiciones, ¿sí o no, pastor? Eso es así. Mira lo que dice primero de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Le dice a Timoteo: yo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que nos enseñaran diferentes doctrinas. Y otra cosa más, mira el verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que lo que hacen es que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo eso. A Timoteo lo puso como un centinela, lo puso a velar cuando lo dejó en Éfeso, porque Éfeso era un litoral bastante amplio. Y en la iglesia, pues aparentemente habían personas que le encantaba meter genealogías y fábulas. ¿Usted sabe lo que es una fábula? Una fábula es un cuento donde los protagonistas son animales, pero hablan. Entonces parece que esto, si lo dejaban, se penetraba en la iglesia. Yo he oído a veces predicadores que comienzan con las fábulas y con las genealogías interminables. Mire, el evangelio es algo bien sencillo. El evangelio es una palabra que te liberta, una palabra que te da felicidad, te hace sentir lo que verdaderamente tú has recibido en el Señor. Pero Pablo fue enfático a Timoteo, le dijo: vélame esa gente, porque esas tradiciones, esas fábulas y esas genealogías interminables, eso no puede estar en un púlpito. Pastor, entonces, esto es un tema bien vasto, ¿verdad? Pero quería mencionar que este sector, cuando Pablo dice el judaísmo, estamos hablando del pueblo de Dios, un pueblo escogido por Dios, pero que no ha reconocido a Jesucristo como el Mesías. Quiere decir que todas esas prácticas religiosas, en este pacto para nosotros los gentiles, son tradiciones. Son tradiciones de los hombres, son rudimentos, porque para nosotros Jesucristo ya llegó, pero el pueblo judío no lo ha creído. Ellos no creen que el Mesías ha llegado, y entonces todavía practican esos rudimentos que a veces se meten en las iglesias gentiles. Y Pablo, lo que tú mencionabas, Pablo tenía a Timoteo para que velara que la iglesia no cayera en esas tradiciones. E inclusive a Pablo, ahí hay un verso que me viene a la mente, pastor, ahí en Hechos capítulo 21 y el verso 21, cuando Pablo predicaba, mira cómo lo acusaban a él. Dice: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Pero Pablo era celoso en esas costumbres antes de conocer a Cristo. Ahora, cuando él conoce al Señor, él dice: espérate, estas costumbres eran
apuntando a Cristo, apuntando al Mesías, pero ya el Mesías llegó. No necesito continuar con estas prácticas. Bueno, son muchos requisitos a veces. Y pastor, lo peligroso de esto es que a veces muchos de los requisitos, en comillas, que las iglesias le imponen a los creyentes son cosas que están basadas en la Biblia. Por ejemplo, hay iglesias que si usted se une a su membresía y usted quiere ser parte activa de esa feligresía, pues usted tiene que tomar ciertos pasos para, vamos a decir en comillas, para iniciarlo. Lo hay que iniciar, a usted hay que bautizarlo. Usted no puede funcionar dentro de este ministerio si usted no se bautiza, le dicen así. Hay otros que le dicen, no, pues hay que hacerte hay que hacerte una iniciación, tenemos que hacerte esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Entonces comienzan una serie de cosas que no están en la palabra, que quizá tuvieron una oportunidad en otro tiempo, pero ya no son así. Entonces a veces, pastor, con estas cosas esclavizan a la iglesia de Jesucristo. Y lo lindo es que esto pasa dentro de las iglesias. Y fíjate, Pablo es claro, dice, y no según Cristo. Cuando usted va a una congregación, y en esto nosotros no podemos pasarle la mano a esto, lo hacemos con amor, lo hacemos tranquilo, no estamos enfadados, lo hacemos en la gracia, en la misericordia de Jesucristo, pero somos claros en esto. Si usted va a una congregación donde lo desvían de Cristo, le hablan de Cristo, pero en el lugar de Cristo le ponen tradiciones, prácticas, pasos, símbolos, entonces lo están desviando de la sincera fidelidad a Cristo. Y fíjate, pastor, no solo Pablo tenía a Timoteo para que cuidara a la iglesia de eso, sino que a Tito también. En Tito capítulo 1 verso 13 él le dijo, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Ahí vuelve Pablo a mencionar fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Cuando una persona, un líder religioso, una congregación, un ministerio, donde sea, una catedral, no importa cuán bonito sea, le dice, bueno, usted tiene a Cristo, pero usted necesita un bautismo. Usted tiene a Cristo, pero hay que ungirlo. Usted tiene a Cristo, pero tiene que cumplir unos requisitos y unos pasos entonces le están añadiendo a su posición en Cristo. Ahí tiene que tener mucho cuidado porque esa doctrina no es según Cristo. Por eso Pablo dice, cuidad, mira que nadie os engañe, porque vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Amén. Son tantos y tantos los peligros que acechan al creyente. Y pastor, da pena decirlo, pero dentro de la misma iglesia. Sí. Dentro de la misma iglesia, mira lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 20. Dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿cómo? ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, y aquí viene la lista, Esta lista parece que salió de las leyes de una iglesia. Dice, no manejes, no gustes, ni aun toques, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, dice. O sea que no es algo que se requiere, pero dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y nosotros en eso, pastor, somos enfáticos. Te hemos dicho que tú eres un santo inmundo. Te hemos dicho que por dentro tú eres un santo según Cristo y por fuera hay que tenerte cuidado porque eres más malo que el diablo. Entonces, ¿qué pasa? Si te decimos eso, te apercibimos. Te mantenemos despierto con los pies en la tierra, en la verdad, pensando fuera de la caja, como dicen, sabiendo que hay cosas que te pueden hacer daño, pero no te vamos a controlar con un montón de rudimentos y de no toque, no maneje, no guste, mira, tú no puedes beber esto, mira, tú no puedes comer esto. No andamos con esas cosas. ¿Por qué? Porque a la larga eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. En cuanto a eso, lo que hacemos es que te enseñamos a velar tu carne.
te enseñamos a estar pendiente de esa naturaleza maligna que todavía nos acompaña y que está con nosotros. Y ya tú lo has aprendido, ya tú te cuidas muy bien de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Uno de los peligros que yo he visto, por ejemplo, cuando leíste aquí, tales cosas como no manejes ni gustes. Ahí puede caer el ayuno. Por ejemplo, hay personas que se jactan del ayuno. Hay personas que se glorían. Yo ayuné 3 días. Mire, si usted quiere quedarse sin comer 3 días, hágalo. Pero eso no le va a añadir ni le va a quitar a lo que Jesucristo hizo en tu espíritu. Entonces, hay personas que, por ejemplo, personas que yo viví, pastor, muchos años siendo vegetariano. Yo recuerdo mis padres cuando yo era pequeño, practicábamos el no comer carne, éramos ovolácteo vegetariano, ni carne, ni huevo, ni queso, ni nada de lo derivado del animal. Y entonces recuerdo que llegué a un momento en que nos gloriábamos en eso, y cuando llegábamos a una casa que nos servían unas habichuelitas con jamoncito, ya mirábamos a esa persona como de reojo. Nos sentíamos un poco superior, y ese es el problema. Pablo dice, si usted no quiere comer carne, no coma carne. Y si usted quiere comer carne, pues coma carne. Hágalo para Dios. O sea, no puede haber, usted no puede juzgar. El problema de las tradiciones es que cuando empezamos a juzgar, no es que usted no lo está haciendo como yo lo hago. Y ahí empieza a haber diferencia entre uno y otro. Esa es la discriminación, pastor, la discriminación. Sí. Y no vamos a decir, porque mire, ser vegetariano, honestamente le digo de todo corazón, haciendo excepción del jamón y el bacon. Yo quisiera ser vegetariano. El problema es que a veces, pues, usted no puede. Sí. Y entonces, si usted practica una vida donde usted solamente come legumbres, pues, ok, está bien, pero no critique al que no lo hace. Ni menosprecie, porque ahí es que está el problema, que comenzamos a mirar a la otra persona inferior, pues empezamos a decir, no, pero es que ella come jamón y yo no. O él come bacon y yo no. Y entonces el apóstol Pablo fue claro, él dijo, mira, el que come para Dios come, y el que no come para Dios no come. Ajá. ¿Qué cosa? Pero que ninguno menosprecie el uno al otro por esas cosas, ¿verdad? Y la tradición a veces te puede separar de la comunión de los hermanos. Hay veces que por tú querer ser fiel a una tradición, caes entonces en un lazo peor, porque entonces ya no tienes la comunión con tu hermano o con tu hermana o con tu familiar, sencillamente porque él o ella quizás practica cosas que tú no practicas en la comida, etcétera. Sí. El problema de las tradiciones, pastor, es que comenzamos a suplantar a Cristo. Cristo es suplantado por un ídolo, Cristo es suplantado por una tradición, Cristo es suplantado por una costumbre. Entonces, cuando desviamos la mirada de Cristo, le da celo al Señor. Cuando Dios ve un pueblo que está hablándole a un pedazo de madera, cuando le está hablando a un pedazo de yeso, Dios le da celo. Le dio celo allá en el antiguo pacto. Ustedes le hablan a estos muñecos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y ustedes no saben que yo estoy. Entonces, el Señor es celoso con nosotros. Por eso es que es importante que en esta noche, los hermanos que nos estén escuchando, usted tiene que examinar qué tipo de tradición usted está, especialmente en la iglesia. Pastor, es que esto es un símbolo. Cuidado con los símbolos. Fíjate lo que dice la palabra en Hebreos. Hebreos capítulo 9. Mira cómo dice Hebreos capítulo 9. Dice, ya que consiste, hablando aquí del tabernáculo y del viejo pacto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto
tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. En otras palabras, esas abluciones en cuanto a la carne, prácticas, esas cosas que tienen que ver con abluciones, no gusten, no toquen, no manejen, con gustos, con prácticas judaicas, con comida y bebida, con prohibiciones. Eso estaba impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Fíjense que las tradiciones tienen un tiempo de ser reformadas. Cuando Cristo llega, cuando Cristo está presente, terminan todas esas prácticas religiosas y judaicas que representan a Cristo, porque ya en Cristo estamos completos, hermano. Amén, amén. Mira otro peligro aquí, en Colosenses capítulo 2, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Aquí vienen los problemas. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Ahora, ¿qué produce eso que alguien habla algo que no ha visto en realidad? Vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Y vuelve y repite, pastor, otra vez, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hay gente que son tan espirituales que yo le tengo miedo, porque cuando te miran, se quedan mirando y te dicen, el Señor me está hablando acerca de ti. Y entonces comienzan una serie de profecías y de cosas que... Entonces yo digo, yo obviamente, yo le tengo terror a las profecías. No es que no creo en ellas, no dije eso, pero le tengo terror porque las profecías, pastor, hay que juzgarlas. Hay que juzgarlas. Yo digo, bueno, vamos a ver si fue que se comió un hamburger de los grandes con unas papas grandes y por eso que está viendo visiones. No puedo entretener que una persona te mire y comience a profetizarte y a decirte que te pasa esto, te pasa aquello. A mí me escudriña el Señor. Dios conoce mi corazón de la misma forma que conoce el tuyo. Y cuando tú necesitas algo, por eso el Espíritu Santo vive dentro de ti, para amonestarte y para decirte qué es lo que tú necesitas. Fíjate. Bueno, Pablo era enfático cuando él habló a los Gálatas sobre esto. Allá en Gálatas capítulo 1 y el verso 10 dice, o busco el favor de los hombres o el de Dios. Era enfático eso, porque a veces las personas cumplen o practican tradiciones para agradar al hombre. Entonces Pablo dice, o busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos, especialmente los pastores, los que ministramos la palabra, los que enseñamos. En esto usted no puede ser blandito, porque usted tiene gente que lo sigue, usted tiene gente que lo está, que usted es un ejemplo, ¿verdad? A esa persona. Usted tiene que ser directo. Estamos con amor, como dijo el pastor Eladio, nosotros amamos a todos. Practique rudimento o no lo practique. Pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar arrastrar por esas fábulas. Eso no quiere decir que nos vamos a dejar arrastrar por esas tradiciones. Tenemos que ser fiel a Cristo. Fíjate, pastor, el mismo Jesús fue fuerte con los fariseos de ese tiempo. Ay de vosotros, fariseos, sepulcros blanqueados, porque están limpios por fuera, pero por dentro están podridos. Fíjate, Jesucristo se enfrentó a esa generación de su tiempo, a esa generación religiosa, farisaica, que estaban cumpliendo tradiciones. Y por las tradiciones pecaban contra sus hermanos por causa de las tradiciones. Y Jesús era fuerte con ellos. Fíjate que ahí en Hechos, capítulo 6, mira lo que dice Hechos, capítulo 6, y el verso 14. Dice el verso 14, pues le hemos oído. Esto es cuando Esteban está presentando su defensa. Dice, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Fíjate. Esteban estaba siendo acusado porque él hablaba de un Jesús
que dijo que ese templo se iba a destruir y que iba a cambiar las costumbres. El mismo Pablo también fue acusado de ser una persona que estaba cambiando las costumbres. Claro, la estaban cambiando ¿por quién? Por Jesucristo. Cuando Jesucristo llega, la imagen misma de las cosas, hasta el tiempo de reformar las cosas, porque estando presente Cristo, no hay que seguir con agua, no hay que seguir con bautismo, no hay que seguir con unciones, con aceite, no hay que seguir con imposición de manos, no hay que seguir con panecitos y con juguitos, porque Cristo es el pan de vida, Cristo es el camino, la verdad y la vida, Cristo es el agua de vida, Cristo es todo, en Él estáis vosotros completos. Ese es el peligro de suplantar a Cristo por cualquier símbolo. Amén. Pastor, en esta última parte vamos a hablar un poquito de las tradiciones que han penetrado dentro de la iglesia. Ok. La primera está en Juan capítulo 13, verso 5. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En las iglesias, pastor, se ha instituido el lavatorio de pies, por ejemplo. Y el lavatorio de pies, ustedes saben que está ahí en Juan capítulo 13, fue algo muy lindo que el Maestro Jesús hizo con sus discípulos para mostrarles humildad. Pero en las iglesias lo han incorporado como parte del programa. El domingo tenemos lavatorio de pies. Venga con medias nuevas y venga con los pies bien lavados. Porque se piensa que si le lavamos los pies a la persona, pues que con eso estamos mostrando humildad. Eso en realidad es una práctica que Jesús hizo, pero no creo que Jesús dijo, hagan esto también en las iglesias. Y las iglesias tienen una costumbre como esa, cuando en realidad, honestamente, yo no me siento cómodo de llegar a una iglesia y que me digan, quítate los zapatos que te vamos a lavar los pies. No sé, no creo que me sentiría bien con eso. Sí. Bueno, entonces el problema de eso es que empieza, una persona puede lavar los pies, pero su corazón está desviado. Y entonces puede mostrar humildad, pero en sí hay soberbia, hay altanería, hay más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, no podemos... Por ejemplo, si usted le va a lavar los pies a alguien, no significa que por lavarle los pies esa persona quedó limpio. Bueno, el mismo Jesús lo dijo, vosotros estáis limpios ya por la palabra. Es la palabra lo que nos mantiene limpio a nosotros, no una práctica, no un rudimento. Entonces, tenemos que cuidarnos de esas cosas. Por ejemplo, Jesús, allá en Lucas 4, dice que lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Jesús ayunó por 40 días. Eso no quiere decir que como Jesús ayunó y Jesús le limpió los pies a los discípulos y Jesús se bautizó y Jesús comió la Pascua, quiere decir que nosotros los gentiles vamos a practicar esas cosas. No. Hebreos capítulo 6 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hello. ¿De la doctrina de quién? ¿Cuáles son los rudimentos que hay que dejar? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles doctrinas de Cristo? Esas doctrinas que él practicó como judío. Acuérdense que Jesús no podía violar la ley. Jesús tenía que guardar el sábado. Jesús tenía que comer limpio. Jesús tenía que observar la ley. Jesús tenía que practicar todas las fiestas. Llegaba tarde, pero las celebraba. Jesús tenía, como un judío, tenía que cumplir todo. Pero eso no quiere decir que nosotros hoy como gentiles tenemos que hacer y vivir bajo la ley como Jesús vivió. No. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Hebreos capítulo 6, verso 1, vamos adelante a la perfección. Para ir a la perfección, pastor, hay que dejar las tradiciones, hay que dejar los rudimentos. Y yo pienso que mientras existen prácticas y cosas que usted maneja con las manos, cosas que usted puede hacer, mientras existen cosas así, usted no está libre completamente, porque cuando usted está libre, es usted y Dios cara a cara, sin ningún tipo de rudimento, sin ningún tipo de práctica. Usted está frente a la presencia de Él y Dios te mira tal y como tú eres y tú ves al Señor tal y como Él es. Pero no por medio de cosas que supuestamente te van a acercar a Él.
Lo que tú necesitas para estar en la presencia de Él, ya Él te lo dio, ya tú lo tienes. Tú estás completo y perfecto en Él. Tú puedes respirar tranquilo, que todo lo que tú necesitas para estar en pie delante de Él, ya Dios te lo dio. Uno de las observaciones, y ya estamos terminando, pastor, una de las observaciones del apóstol Pablo a los Gálatas, le dijo: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y especifica: guardáis los meses, los años, los días. ¿Ve? Habían unas tradiciones allí de los cuales ellos habían sido librados cuando Pablo les predicó el evangelio, y cuando Pablo se apartó, volvieron a caer. Él dijo: ¿quién los embrujó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado en la carne. Eran hermanos, falsos hermanos, que le llamó Pablo. Eso ya nos abre otro tema. Pero Pablo les llamó falsos hermanos porque venían de Jerusalén y querían circuncidar. Eso es otra tradición, pastor. Querían circuncidar a los judíos que habían creído, o a los gentiles que habían creído, llevándolos a esclavitud. Y en eso cayó el apóstol Pedro, que estaba obligando a los gentiles a judaizar. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Usted tiene que cuidarse, hermano. Esto puede venir por la radio, por la televisión, por el internet, por YouTube, por los medios sociales, de personas con reputación, pero quieren reducirlo a esclavitud. Y Pablo dijo: ni por un momento accedimos a someternos a esa esclavitud para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pastor, ¿qué exhortación final le puede dar a la iglesia de Jesucristo que nos está escuchando y que tiene que tomar una decisión? Amén. Es bien sencillo. El evangelio, como he dicho esta noche varias veces, te liberta. El evangelio no te pone ningún tipo de tranquilla ni condición. En el evangelio tú te sientes libre. Tú te paras frente al Señor libremente. Si estás en un sitio donde te ponen condiciones o te exigen que hagas esto o que hagas aquello, que hagas lo otro, mira, sal corriendo, porque es que el evangelio es para libertarte, no es para esclavizarte. Procura liberarte. Amén. Bueno, pues yo creo que hemos explicado bastante, ¿verdad?, en corto tiempo, el peligro de las tradiciones. Júzguese, examine el tipo de práctica que usted está llevando a cabo, examine lo que usted le está enseñando a sus hijos, examine lo que usted está enseñando en la congregación, en el grupo, en el grupo de célula. Si no es según Cristo, cuidado, abandone. Amén. Y entre en la madurez de Jesucristo, que el Señor es muy celoso con su pueblo. Bueno, qué pastor. Bien. Gracias por la invitación nuevamente. A la verdad que ha sido un privilegio. Nosotros los que andamos en libertad nos sentimos tan contentos de que no tenemos que cumplir ningún tipo de rudimento ni mandato. Sí. Así que gracias por la invitación, pastor, y gracias a todos ustedes, la fina audiencia que ha estado con nosotros en esta noche. Los declaro bendecidos y será hasta un futuro estudio. Muy bendecidos todos. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues si usted fue edificado en esta noche,